Porque vayamos a 2 de Timoteo en el capítulo 13. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17. Y cuando lo tenga, acompáñeme por favor a leer con su vista. Y dice así la palabra del Señor: Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Vuelvo a leer el versículo 17, donde dice: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Vamos a orar. Le ruego por favor que me acompañe en esta oración. Vamos a pedir al Señor juntos. Padre, te damos gracias, Señor, que nos has permitido regresar a casa de oración. Gracias porque nos permites volver a vernos unos con los otros. Señor, nos guardaste durante la semana, fuiste, Señor, en gran manera bondadoso con nosotros. Señor, grande es tu benevolencia, tu paciencia, el cuidado que tienes con nosotros. Gracias por nuestros hijos. Gracias, Padre Santo, por traer con bien a nuestros hermanos. Gracias, Padre, por cada familia que has guardado. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo, y te ruego ahora, Padre Santo, por la palabra, Señor de la gloria, nos dirijas, nos guías, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que seas tú el que hables, Señor, conforme a la necesidad que hay, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Atamos todo espíritu robador de la palabra, Padre Santo, lanzándolo a lugares secos. Padre Santo, dice tu palabra, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Señor. Y tu Espíritu está aquí, Señor. Gracias por estar con nosotros. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. ¿Sabe? Me voy a atrever a confesar algo. Algo sencillo que me pasó en estos días. He estado enfermo, hermanos, los cambios de temperatura que ha habido, que está frío, caliente. Me enfermé y al estar enfermo, no en gran manera que estaba muy caído, no, simplemente me sentía mal, pero me pasaba algo, hermanos, que descuidé algo en mi vida espiritual, porque al sentirme así, ¿verdad?, con mi cuerpo afligido, por unos días no leí la palabra de Dios. No la leí, hermanos. Pasaron unos días y no la estaba leyendo. Pero noté algo que llegó a mi vida, como que me sentí vacío al no leerla, hermanos. Me sentí seco espiritualmente y entendí cuán grande es la necesidad, hermanos, de que nosotros constantemente estemos cerca del Señor, meditando en su palabra. Y le pedí perdón a Dios. Le digo: Señor, perdona, Señor, por estos descuidos que a veces uno tiene. Y meditaba en esto porque, hermanos, vivimos tiempos donde se descuida. Gracias. Sí, meditando en esto, hermanos, vivimos tiempos donde es fácil descuidar eso, donde el cristiano, hermanos, a veces se enreda tanto en el mundo por los negocios que hace, por el trabajo, y buscar a Dios, leer palabra, hermanos, llenarse de la palabra. A veces para el cristiano
se le puede ser como algo que no es tan importante en su vida, puede pensar de esta manera. Y es una de las armas que el diablo usa, hermanos, de que nos hace sentir de que la palabra de Dios no es tan importante que tú la leas en casa o que la escuches. Porque Satanás sabe, ¿verdad?, que al dejar de buscar de Dios, al leer la palabra, tu vida espiritual vendrá a decadencia. Tu vida espiritual se va a apagar, se va a secar, y es lo que el diablo quiere. Es el propósito del enemigo, es ese, que el cristiano, hermano, se decaiga espiritualmente. Hoy en día queremos hacer tantas cosas en nuestra vida, y estoy hablando de nosotros los cristianos. Queremos hacer muchas cosas en nuestra vida, hermanos, pero sin tomar en cuenta la palabra. A veces notamos que hay en la iglesia del Señor, me refiero a la iglesia en general, hermanos, la que el Señor viene por ella, la iglesia cristiana del Señor. Veo yo que pasa esto, hermanos, que hay muchos talentos en las iglesias, hay hermanos, mucho movimiento de danza. Estas cosas las miramos bastante, pero en realidad a veces no vemos que el cristiano espiritualmente hace tantas cosas, pero no busca de Dios por medio de la palabra. Como que queremos entrar en el mundo espiritual de Dios, hermanos. Lo dijimos una vez, volvemos a repetirlo. Queremos entrar en lo espiritual, queremos, hermanos, tocar, queremos que hacer aquello, el otro, danzar, queremos hacer tantas cosas, pero sin tomar en cuenta la palabra. Queremos entrar, hermanos, en el mundo espiritual del Señor, pero ignorando la palabra, hermanos, y estamos en un error, porque no debe ser así, hermanos. La palabra de Dios tiene que siempre ser vital en nuestra vida, tiene que ser importante en nuestra vida siempre, la palabra del Señor. Pablo le decía a Timoteo, hermano, le aconsejaba a perseverar en la palabra de Dios. El tema de esta tarde, hermanos, eso es perseverar en la palabra de Dios, porque vivimos tiempos difíciles. Pablo está hablando a Timoteo de los tiempos peligrosos, hermanos, que vendrían, y Timoteo llegó a ver esos tiempos peligrosos, y aún hoy en día los tiempos están peores. Y Pablo le aconsejaba a Timoteo, y el consejo que le daba siempre era: guarda las formas de la palabra, la sana doctrina. Mira, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Traza bien la palabra, hermano. Siempre era el consejo de Pablo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Ese era el consejo sabio de Pablo a Timoteo. Era que siempre, hermanos, perseverara en la palabra, no importara cuán difíciles fueran los tiempos que vinieran sobre la vida de la iglesia, pero era necesario, hermanos, que Timoteo y la iglesia perseveraran en la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos aquí en el versículo 14, empero le dice Pablo a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido. O sea que Pablo tenía que tener una perseverancia en lo que él había sido enseñado por la palabra. Timoteo, había sido instruido por Pablo en la palabra, y él está hablando que tenía que perseverar en la palabra, que aunque los tiempos fueran peligrosos, aunque el mundo se viniera en contra, aunque la corriente del mundo tendiera a arrastrarlo, pero él tenía que perseverar en la palabra, hermanos. Y es lo que tenemos que entender nosotros, tanto jóvenes como cristianos adultos, que tenemos que perseverar en la palabra de Dios, hermanos. Porque el diablo trabaja, hermanos, sutilmente. Está trabajando fuertemente con nuestros jóvenes, hermanos. El diablo trabaja velozmente, quiere desviarles, quiere quitarle la atención de la palabra de Dios, hermanos. El diablo trata siempre de vislumbrar al joven de muchas maneras. Le mete tecnología, le mete tanto conocimiento, hermano. Y está bueno el conocimiento, la tecnología está buena, pero a veces tienes que tener cuidado, porque muchas veces el enfoque lo pones en la tecnología, lo pones en la ciencia, en aquello, y quitas tu enfoque en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Ese enfoque nunca debe de ser quitado. Tu vista nunca debes de quitarla del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces Pablo le decía a Timoteo que tenía que perseverar en la palabra, hermanos.
¿Sabe que la palabra de Dios, hermanos, trae estándares de santidad a nuestra vida? La palabra de Dios nos enseña a vivir en santidad, una vida agradable delante del Señor. Querer vivir una vida justa, ignorando la palabra, ignorando las escrituras, no se puede, hermanos. Si queremos vivir una vida justa, una vida, hermanos, en éxito, es necesario tomar en cuenta siempre la palabra del Señor. ¿Sabe que el decálogo que usted tiene, lo mira a su mano derecha? Entendemos que es cierto que no salva, que salva es Cristo. Por la gracia en Cristo somos salvos. Pero a mí esto me enseña algo, hermanos. El decálogo me enseña a vivir una vida moral delante de Dios y de los hombres, hermanos. Los mandamientos de Dios me llevan, hermanos, a vivir una vida santa delante de Dios. O sea que levanta en mi vida barreras de santidad, hermanos, para que no me desvíe del camino del Señor. David, él decía en el Salmo primero, en el capítulo 1, versículo 2, decía que antes en la ley de Jehová estaba su delicia, y en su ley meditaba de día y de noche. O sea que David, hermanos, se gozaba en la palabra de Dios, se gozaba al leer los mandamientos de Dios. Él se alegraba, hermanos, porque sabía que eso a su vida le acarrearía, hermanos, bienestar. El guardar la palabra, el guardarse para Dios, le daría éxito a su vida. Y él decía, hermanos, decía, bueno, en la ley de Jehová está mi delicia. Porque eso es cierto, hermanos. Cuando tú miras esto, que en tu vida, hermanos, tratas de hacer la voluntad del Señor, en tu vida te esfuerzas de hacer la voluntad de Dios. Cuando tú miras la palabra de Dios o miras el decálogo del Señor, tú te vas a gozar. El joven se va a gozar al ver aquella palabra que le está hablando a su vida. Gloria sea al Señor. El joven se va a gozar cuando mira la palabra de Dios que dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El joven se va a gozar, va a decir gloria al Señor. Oh, gracias a Dios por la palabra del Señor, aleluya. Igualmente al adulto, hermanos. Cuando el adulto ve la palabra, hermanos, está viendo la palabra y él sabe bien que se esfuerza para hacer la voluntad del Señor. Hermanos, cuando ve la palabra, cuando ve los mandamientos de Dios, se va a gozar, va a ser su delicia, hermanos. Aunque a veces la palabra de Dios te va como que de repente te va a dar una buena sacudida, pues te vas a gozar al leer, al ver la palabra, al ver que Dios te está hablando, gloria al Señor. A veces yo veo que la palabra, hermanos, la comparo con la comida picosa. A mí me gusta la comida picosa. Y a veces está picosa y yo quiero más salsa. Le digo a mi esposa, dame más salsa. ¿Quieres más? Sí, dame más. Y estoy bien enchilado. Pero esto está buena la comida, está sabrosa la salsa, gloria al Señor. Y a veces la palabra de Dios así es, hermano. A veces está picosa la palabra, hermano, pero te va a ayudar a tu vida espiritual. Te va a traer sanidad, te va a traer alivio, esperanza a tu vida. Aunque a veces se siente picosa, pero gloria al Señor, porque te va a ayudar la palabra de Dios. Porque cuando tú andas conforme a la voluntad de Dios, hermanos, la ley de los mandamientos está a favor tuya. Tú andas en la ley de la libertad, no temes por eso. Pero ¿qué pasa cuando aquel joven se rebela contra el padre? Que aquel joven que no quiere obedecer a su mamá, que anda rebelde, la jovencita anda rebelde, y cuando viene a la iglesia ve el mandamiento de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabe lo que va a pasar? Que aquel mandamiento le va a ser contraria, porque no anda conforme a la voluntad del Señor, porque así es la palabra de Dios. Es espada de dos filos, hermanos, que toca tu vida. Igualmente el adulto, cuando viene a la iglesia, hermanos, y no anda conforme a la voluntad del Señor, hermanos, no anda conforme, amando como dice el Señor, cuando ve la palabra, cuando ve los mandamientos, le va a ser contrario a su vida, gloria al Señor. Va a decir: eso me está calando lo que estoy mirando ahí. La Biblia ahí me está diciendo que no debo levantar falso testimonio y yo ando en chismes. Hermano, la palabra le va a ser contraria. Pero vemos que David decía: antes en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en su ley está su delicia, gloria al Señor. ¿Para cuántos de nosotros la ley de Dios o la palabra de Dios es su delicia? Gloria a Cristo. Entonces vemos que la palabra de Dios, hermanos, es buena y es santa, que necesitamos perseverar en ella.